nuestro buen Dios por la bendición que nos concede de podernos reunir en este lugar, reconociendo la multiforme sabiduría de Dios para hacer las cosas, porque uno tradicionalmente hablando, uno piensa que el lugar de reunión es un templo, es algo del tercer cielo, algo bien elevado, pero donde estén dos o más, donde sea. En el antiguo tiempo se reunían en catacumbas los hermanos, y bueno, en el tiempo actual todavía en países que persiguen el evangelio, persiguen a los cristianos, se reúnen en sótanos y cantan, pero así a que nadie oiga más que el Señor. Así es que damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos concede, como ya bien Ovidio lo mencionó. Damos gracias al Señor por este lugar que si alguien se quiere ir a tirar, está abierto, no hay problema. Pero en esta oportunidad también, al meditar en la palabra del Señor, queremos considerar un tema que no... Hay muchos mitos en cuanto a este tema, en cuanto a pensar qué de Dios cuando hablamos de las enfermedades. Y ese es el tema que queremos tocar en esta oportunidad: Dios, el pecado y las enfermedades. Y para ello quiero invitarle por favor a que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Queremos meditar en qué es lo que dice Dios. Mire, hermano, fíjese bien. Si usted tiene dudas de algún tema en particular, busque la Biblia. La Biblia es la mejor fuente de revelación de la verdad. Y aquí hay muchos mitos que usted se puede quitar pensando: yo creía esto de Dios, y no es así por lo que dice la Escritura. Pero dice en Mateo 4, 23 al 25: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Nosotros vemos aquí algo bien particular, y es que todos los enfermos que le llevaban, el Señor los sanaba. No importaba cuál enfermedad fuera, incluyendo posesiones demoníacas, el Señor los sanaba. Pero cuando nosotros vemos en la actualidad, no vemos que todos los enfermos se sanen. No vemos que todos los familiares por quien uno ora y le impone manos, que se sanen. Y entonces ahí es donde viene la duda, la controversia de, bueno, y entonces algunos dicen: no oró con fe el que estaba orando, o el enfermo no tiene fe y por eso no se sanó. Hay campañas de sanidad y no todos son sanados. La pregunta es ¿qué podemos ver en las Escrituras en cuanto a las enfermedades? Bueno, quiero hacerle mención a manera de introducción. Lástima que ahora no podemos poner ahí la proyección, miren. Pero podemos decir que a manera de introducción, todas las enfermedades que nosotros tenemos hoy en día y las que han existido, algunas ya no existen, se originaron en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, Dios trajo un juicio sobre ellos y les dijo: morirán. Pero no murieron en el momento, sino que empezó una decadencia en ellos. Ellos iban a ser eternos. Pero bueno, buscando información, fíjese, encontré un link que habla sobre las enfermedades que ha sufrido la humanidad, grandes enfermedades, epidemias, pandemias. Y bueno,
todos los que estamos acá somos testigos de lo que estamos viviendo desde el año 2020 en toda la tierra. Pero antes de eso, fíjese, quiero mencionarle que en la historia ha habido enfermedades que han causado muchas muertes, millones de muertes, y nosotros no nos dimos cuenta de eso. Pero usted sabía que el cólera fue una enfermedad, es una enfermedad intestinal, y que en el año 1817, o sea, hace más de 200 años, mató a 40 millones de personas en toda la tierra. El VIH, que es una falla en el sistema inmunológico, ha matado también a más de 40 millones de personas desde principios de los años 80. La gripe, usted podría ver pues, la gripe, pero antes no había los medicamentos que tenemos ahora. Pero dice que de los 4 tipos que hay, solo el A y B, que son las más mortales. No me vayas a corregir, todavía no, después. Y esta gripe ha matado a más de 100 millones de personas. La peste, otra enfermedad que mató a más de 240 millones desde el año 541, fíjese. Volvió a surgir en el 1340 y en 1850. La viruela ha matado a más de 500 millones de personas desde el siglo XVI. Es una enfermedad erradicada en 1977 por vacunas preventivas, según la Organización Mundial de la Salud. La tuberculosis es la que ha matado más de 1.000 millones de personas. Y se han encontrado momias egipcias con evidencias de que han de haber padecido de esta enfermedad. Bueno, estas enfermedades, como muchas otras que ha padecido la humanidad desde la creación. Y llama la atención que las enfermedades no respetan nada en el ser humano, ni edad, ni sexo, ni estado civil, ni color, no importa. Las personas podemos padecer de cualquier tipo de enfermedad, excepto aquellas que ya fueron erradicadas. Bueno, pero veamos el origen de las enfermedades. Veamos por favor Romanos capítulo 5 y versículo 12. En Romanos 5:12 nos dice el apóstol Pablo, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, esta decadencia del cuerpo humano, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No importa el niño, el bebé más bonito que usted cree que haya sido, o que sus papás le dijeron que niño más bonito o que niña más bonita. La semilla del pecado siempre está en todos y cada uno de nosotros. Todos aquellos bebés que hoy en día son muy bonitos, sí, igual. Y esa muerte pasó a todos nosotros desde el pecado de Adán. ¿Qué pasó? Veamos Génesis capítulo 2, versículo 17, por favor. Génesis 2, 17. Dice Génesis 2, 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente habrá algo que acontecerá en tu cuerpo, en tu vida, aunque tú no lo sientas. Adán y Eva comieron, pero no dice que ellos hayan sentido, sentí algo en mi interior, que hubo una decadencia, o se murieron neuronas o células. No pasó nada. Y esto es lo que el apóstol Pablo está asegurando allá en el libro de los Romanos, que empezó ese envejecimiento y las enfermedades consigo. Ahora bien, vea Deuteronomio capítulo 28, por favor. Búsquelo, por favor, búsquelo. No se me quede viendo, búsquelo. Necesito que lo vea para que encuentre algo que le va a aclarar en su mente y en su corazón.
Deuteronomio capítulo 28, versículo 59. Mire qué tremendo. Aquí empezamos a descubrir algunas cosas que no sabíamos. Dice Deuteronomio 28, 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios está enviando algo y que va a ir en aumento, y el tipo de mal que está enviando dice que es gravísimo y peor de las plagas que hubieron en Egipto. Entonces nosotros necesitamos entender que muchas veces Dios está en medio de las enfermedades. Y es una situación, o es una verdad, que nosotros necesitamos entender por qué el Señor está enviando esto. Son enfermedades que el Señor está enviando con una razón, por una causa, que las vamos a ir viendo despacito. Dice que Él enviaría plagas a su descendencia, grandes y permanentes. Hay enfermedades que no son, si bien es cierto, tal vez no son tan graves en cuanto a que ocasionan muerte, pero ahí están las enfermedades, ahí están. Y unas de ellas son como las que acabamos de mencionar, la gripe. La gripe ahí está, y todo el tiempo, permanente. Cada vez que viene el invierno o cualquier otra situación, ahí están. Y el Señor lo que está diciendo es que van a venir ese tipo de enfermedades, y que además van a venir unas que son malignas y duraderas. Se habló mucho de esta pandemia, que bueno, no la hemos pasado del todo, pero se habló mucho de que se originó allá en los asiáticos, allá en China, y que hicieron algo ahí. Entonces hay mucha especulación. Unos dicen que fueron los grandes laboratorios, que son los que armaron algo para poder vender las vacunas, y bueno, tantas cosas. Pero detrás de todo estaba Dios, permitiendo situaciones que no son cosas solo del hombre. Dios ha estado ahí en medio. Ahora bien, vea lo que dice el Salmo 32, versículo 3 en adelante. Vea lo que sucede en ocasiones en cuanto a las enfermedades en nuestros cuerpos. Dice, Salmo 32, versículo 3 al 5, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero mire, fíjese, mire esta escena. La escena dice que, habiendo estado en pecado, dice que esta persona se cayó y no confesó, ni se arrepintió, ni le pidió a Dios. Y mientras eso pasaba, algo sucedía en su interior, en donde había una decadencia de su vida, de su cuerpo. Y entonces viene él y dice, mientras yo no confiese, mientras yo no declare el pecado al Señor y le pida perdón, yo voy a tener este problema en mi interior. Ahora bien,
Pero dice el versículo 5, mi pecado te declaré. Pero ¿cómo termina el versículo 5? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿y la enfermedad? Y lo que él estaba sintiendo desde un inicio, que tenía esa decadencia en su interior, ahí quedó el efecto. Ahí quedó el efecto causado porque no vino temprano a confesarle al Señor su pecado. El Señor lo perdonó después, pero la consecuencia ahí quedó, latente, vigente, en donde todavía estaba viviendo esa persona por no haberlo hecho en forma oportuna. Fíjense bien lo que estamos diciendo. No estamos hablando de dejar de pecar, porque es imposible. Pero lo que el salmista está diciendo es que es necesario venir y decirle: Señor, perdóname, y no quedarnos callados. Mi esposa posiblemente no se dé cuenta, muchas veces no se da cuenta de pecados que yo cometo. Y yo puedo tener mi relación con ella normal, y en mi casa, y el trabajo, y todo normal. Pero Dios sabe lo que yo he hecho. Y mientras yo calle de confesar ese pecado, hay una consecuencia interna de enfermedad. Vamos a ir más directo. En cuanto a... Aquí estamos hablando, fíjese que dice que Dios es el que manda esas plagas y las multiplica, y las enfermedades y las multiplica, y cosas malas. Busque por favor Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Aquí estamos hablando del tiempo en el cual el pueblo de Israel está en Egipto, y el Señor está haciendo una obra para que el faraón deje salir al pueblo del Señor, para que se vayan al desierto y vayan camino a la tierra que el Señor les tenía preparada. Y entonces llega un momento en el cual le dice el Señor a Moisés: Moisés, preparen la Pascua y pongan sangre en los dinteles de las puertas y coman el cordero pascual. Y en las casas de los egipcios va a llegar el ángel de la muerte y le va a quitar la vida ¿a quién? A los primogénitos. Ok, primogénitos cualquiera que fuera su edad, desde recién nacidos hasta adultos. Y entonces dice que el Señor le dice a Moisés, fíjese, el Señor le está diciendo a Moisés: el pueblo de Dios va a hacer esto, háganlo. Los egipcios no saben, hay que vean ellos. Y dentro del pueblo de Israel pudieron haber algunos que hayan dicho: no sé, yo no creo eso. ¿Para qué? Como sea, el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto y por todo Israel. Iba a ir a Israel, al lugar de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, porque dice: pinten de sangre los dinteles. Quiere decir que el ángel de la muerte iba a pasar por ahí también. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Quién llegó? ¿Quién hizo esta obra? Versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho, a la medianoche, ¿quién? Yo saldré por el medio de Egipto. Entonces el ángel de la muerte está diciendo aquí el Señor: yo voy a pasar, yo lo voy a hacer, yo voy a merodear por todas las puertas de Egipto y de Israel. Versículo 12. Estamos queriendo ser puntuales en lo que queremos aprender este día. Dice, versículo 12, Éxodo 12, 12. Éxodo 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Firma yo Jehová. Entonces, parece algo irónico, pero es lo que dice la palabra de Dios, que Dios visitaría a los primogénitos,
Alguien podría pensar, pero ¿cómo? ¿Pero cómo Dios le puede quitar la vida a un niño? Los niños son inocentes en cuanto al conocimiento del pecado. Los niños no tienen ningún problema. Y ellos van a la presencia del Señor sin ningún problema, como los padres no. Entonces, aquí el problema no eran los niños, porque los niños iban a su presencia. Pero el dolor que iba a ocasionar en los padres era lo que el Señor estaba anticipando. Pero está diciendo, yo soy. Veamos por favor el versículo 13 de Éxodo 12. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré, como yo soy el que ando pasando, dice Dios, dice Jehová, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 23, siempre de Éxodo 12. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Interesantemente vemos cosas que muchas veces no las vemos en cuanto a lo que el Señor está diciendo. Yo pasaré, yo veré, yo heriré, yo visitaré al primogénito de quien viva en esa casa, yo lo voy a hacer. Entonces, cuando hablamos del origen de las enfermedades y de que quién causa estas situaciones, necesitamos enfocarnos en Dios, que todo gira alrededor de Dios. Los niños no sabían nada, los niños eran inocentes, aunque tenían la semilla del pecado, pero Dios sabía lo que estaba haciendo con ellos. Entonces, Dios tiene un propósito al herir a los primogénitos de los egipcios. Quiero leerles una nota que encontré siempre acá en internet y dice así: el tema de la enfermedad siempre es difícil de tratar. La clave es recordar que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Como dice Isaías 55:9, que nuestros pensamientos no son los de Dios, nuestros caminos no son los de Dios. Dios no ve las cosas en forma natural como lo vemos nosotros. Cuando estamos sufriendo con una enfermedad, dolencia o lesión, normalmente nos centramos únicamente en nuestro propio sufrimiento. En medio de una prueba de enfermedad es muy difícil centrarse en lo que el buen Dios puede traer como resultado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos delante de Dios: Señor, me duele esto, me duele aquí, me duele allá. Y muchas veces no solo es el dolor, sino lo que hay que gastar para menguar aquella situación, para menguar la enfermedad, y que a veces dura tiempo, y que es una cirugía, y que hay que pagar en un hospital, y tantas cosas que conlleva no solo el dolor físico, sino lo que hay que pagar para tratar la enfermedad: medicamentos, tratamientos, operaciones. Dice también, nos recuerda que Dios puede sacar algo bueno de cualquier situación. ¿Por qué? Porque sabemos que los que aman a Dios. Entonces, muchas personas recuerdan los tiempos de enfermedad como tiempos en los que se acercaron más a Dios, aprendieron a confiar más en Él, o aprendieron a valorar verdaderamente la vida. Y eso nosotros con mi esposa lo podemos testificar, que el tiempo cuando empezó esta enfermedad en el año 96 del cáncer fue el tiempo que más
Dios usó para acercarnos a Él. Y no solo para pedir la salud, no solo para pedir por la sanidad, sino más ese tiempo de estar delante de Dios. Y eso nosotros no lo vemos. Nosotros solo vemos de que hay que gastar para curarse. Y hay que pasar un tiempo de dolor, de malestar en la enfermedad, pero no vemos los propósitos de Dios. No sacamos el provecho, no entresacamos lo bueno de aquella situación difícil que nosotros estemos viviendo. Lo segundo que queremos ver en esta oportunidad es que debemos de ver muchas enfermedades como pruebas que el Señor permite. Job capítulo 2. Yo sé que usted conoce este pasaje de cómo Satanás llega a la presencia de Dios y Satanás negocia con Dios. Si Dios no da permiso para que sea tocada una persona con enfermedad, eso no va a pasar. Yo no sé si usted ha escuchado en alguna ocasión que dice, hablando de alguien en particular, dice, esa persona casi no se enferma, pero cuando se viene a enfermar, de un solo. ¿Cómo son los tratos de Dios con las personas? Solo Dios sabe. Pero nosotros vemos en el libro de Job, en el capítulo 2, vemos cómo Dios le permite a Satanás no hacer su voluntad, sino que Dios le pone límites y le dice, está bien, puedes hacerlo, pero hasta acá. Y es Dios el que le autoriza, ok, puedes hacerlo. Dios ya sabía lo que iba a pasar, Dios ya sabía cómo lo iba a tratar. Y Satanás llega donde Job y empieza a tocarlo. ¿Para qué? Para que blasfeme en contra de Dios. Se arruinó el carro, se arruinó la casa, se rompió la tubería, se mojó todo, se perdió esto, se perdió aquí, todo un gran caos en la casa. El techo se rompió, se cayó en medio de la lluvia y estaba lloviendo y la gran mojazón y un solo caos en la casa. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Que Job reclamara a Dios. Señor, ¿por qué has permitido esto? Y muchas veces nosotros llegamos a ese punto. Cuando se dañan las cosas materiales, estamos siendo enfáticos en decir las cosas materiales. Aquello que nos produce comodidad se daña, hay que pagar, se sufren las consecuencias, se mojó la ropa, se arruinó la refrigeradora, se mojó a X o Y cosas. Y Job no hizo lo que Satanás esperaba. Y cuando le tocan los hijos, cuando tocan los hijos con una enfermedad grave, una enfermedad difícil, ¿qué es lo que esperaba Satanás? Que Job le reclamara a Dios por esta situación que estaba tocando, sus cosas y después a su familia. Y en tercer lugar, el cuerpo de Job. Y Job lo vemos que en medio de la enfermedad solo estaba la esposa, se murieron los hijos, se perdió todas sus propiedades, se murieron sus hijos y enfermo. En la calle, tirado como cualquier piltrafa ahí, que no podía ni rascarse, no tenía cómo satisfacer, hallar una mejoría en su dolor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta es, nosotros no hemos llegado a ese extremo, no hemos llegado a esas situaciones, porque el Señor no lo ha permitido, porque el maligno de querer hacerlo, lo quiere hacer, para que nosotros blasfememos contra Dios. Ahora la pregunta es, ¿y muchas veces no le reclamamos a Dios? Señor, ¿cómo que no podemos llegar a nuestro local de la iglesia y hay que ir hasta allá, un gran tirón que hay que hacer y gastar gasolina, andar en bus y nada? Pues yo no voy, no.
¿Cómo es posible que tengo que caminar porque el bus no llega hasta aquí? O por cualquier cosa. Mire hermano, por tonteritas estamos reclamándole a Dios. Se me arruinó el zapato, que el pantalón que me iba a poner, mira, vos me lo quemaste y vos por usarlo. Mire, por cosas insignificantes le estamos reclamando a Dios por haber permitido esas situaciones. Y Pablo hacía mención de algo que le quiero pedir que usted quite de su mente, y es el hecho de pensar que a los que le sirven a Dios no les pasa nada. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vemos aquí al apóstol Pablo haciendo mención que, Señor, testifica, 3 veces le he orado al Señor y le he dicho, Señor, quítame este aguijón, porque el aguijón no le permitía a Pablo exaltarse, decir, yo soy el gran apóstol Pablo. No le permitía exaltarse, y eso hacía que se humillara. No se sabe a ciencia cierta cuál era el problema que tenía Pablo. Algunos opinan nada más, no hay nada que lo respalde, pero algunos opinan que tenía una enfermedad en los ojos, y los ojos eran los que se le había crecido el ojo de tal manera que él tenía que ver y se abría bastante el ojo y se le resecaba, y bueno, era bien molesto. Otros opinan que el aguijón en la carne de Pablo era una joroba que se le había formado de tantos latigazos que le habían dado los romanos. Entonces, pero no se sabe. Sin embargo, lo que fuera, dice Pablo, yo ya le oré al Señor 3 veces. Yo he oído a hermanos que dicen, si le hubiera orado una 4ª vez, en la 4ª se lo quitan. Pero bueno, no dice eso la Escritura. Entonces, el punto de Pablo es que estaba con un aguijón en su cuerpo. Estaba con un aguijón que no le permitía exaltarse a él, de hacer ínfula, de grandeza, de decir, yo soy el gran siervo de Dios. Y esto nos permite que podamos reconocer que todos estamos expuestos a todo tipo de enfermedades. Todos. Bueno, ahora quiero que vea otro enfoque de este tema de las enfermedades, y lo queremos ver en cuanto a una oración de David, su siervo. Dice en Segundo de Reyes capítulo 20. Segundo de Reyes 20, vamos a leer desde el versículo 1. No solo viéndolo en la vida de David, sino en la vida de Pablo, de cómo muchas veces las oraciones, fíjese bien, las oraciones no siempre sanan a las personas. O sea, que la oración sea el medio para hablarle a Dios. Las oraciones no sanan, es el Señor. Pero vea esta escena bien peculiar, bien curiosa. Segundo de Reyes 20, versículo 1 en adelante. Dice,
En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Llegó el profeta, el siervo de Dios, con un mensaje de Dios para el rey. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías, y lloró Ezequías con gran lloro. Yo no sé, hermano, antes de seguir leyendo, yo no sé si usted puede hablar de esa manera con Dios, de decirle: Señor, he andado delante de ti, te he honrado con mi vida, con todo lo que he hecho, te he glorificado, he caminado en verdad, en justicia. Si podríamos hacerlo, usted sabrá. Bueno, versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mire qué interesante esta situación. Qué interesante por el hecho de que llega el siervo y le dice al rey: vas a morir. Y el rey en ese momento, en lugar de ponerse a quejar, en lugar de salir y vivir la vida loca diciendo: bueno, ya voy a morir y me voy a desquitar de todo el pecado que yo quiera, dice que él se vuelve a la pared y habla con Dios y le dice: Señor, perdóname, Señor, sáname. Y en ese momento, y mire, imagínense qué rapidez para la respuesta que el Señor le dio, porque él solo se volvió, oró, y antes de que el siervo de Dios haya salido, antes de que Isaías saliera de la casa del rey, el Señor le habla y le dice: regresa y dile que lo voy a sanar y que le voy a dar 15 años más. Ya le habían dicho: ordena tu casa. ¿Cómo estaba la casa? No sé. No sabemos cómo estaba la esposa, no sabemos cómo estaban los hijos, cómo estaban caminando los hijos, no sabemos si él ya sabía cómo estaba la condición de su familia. Pero el Señor le dice: ordena, te vas a ir y va a quedar un solo caos, así es que ordena las cosas. Y el Señor en el momento le responde. Fíjese, mire qué interesante, es que esto es de disfrutarlo, hermano. Fíjese, ¿por qué Dios no le habló directamente al rey, a Ezequías? ¿Por qué? Porque Ezequías se vuelve y no le dice a Isaías, no le dice: Isaías, mira, intercede por mí ante Dios. No le dice eso, sino que él se vuelve y ora. Y el Señor no le habla a él. No le dice: va, está bien, Ezequías, te voy a dar 15. No le dice así, se lo dice al siervo, a Isaías. Interesantemente vemos cómo el Señor responde. Y hermanos, esto lo estamos viendo para que veamos la multiforme sabiduría de Dios para actuar, porque esto no siempre sucede así. Es más, hoy en día tenga cuidado al darle oído a palabras de personas que dicen que hablan en el nombre de Dios. Pero bueno, ahí cada quien. Entonces, hermanos, Dios sabe cómo nos lleva a cada uno de nosotros. Dios sabe todo lo que permite en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, las enfermedades y la salud. Por favor, busque el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Hablando de la enfermedad de Lázaro.
la muerte de Lázaro. Y le llegan a decir al Señor: Señor, Lázaro está enfermo. Y cuando él ya va para allá, le dice: ya no te molestes, Señor, porque Lázaro murió. Y viene el Señor antes de llegar donde Lázaro, dice en el versículo 4, oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, y para exaltar la vida de Lázaro. ¿Dice eso? Quiere decir que Dios está usando la vida, el hombre, la parte material de alguien, y dice que esa enfermedad es para glorificar a Dios. Mire, usted puede escuchar tantos milagros y decir: ¿cómo es posible que...? Sí, mire, bueno, hay personas que dicen: mire, el Señor me hizo un relleno de dientes de la muela, o el Señor me sanó de un cáncer, no, de 2 cánceres. Pero por eso no podemos decir: ¿cómo fue lo que hizo el Señor en la vida de tal persona, que le hizo tal milagro, y le hizo el relleno, y le hizo la sanidad, y le dio un nuevo pulmón, y ¿qué pasó? Ayer estaba escuchando en la radio, fue de cómo a alguien le iban a quitar el estómago porque tenía una enfermedad X, y que el doctor dijo no, todos dijeron no, hay que quitárselo. Lo operan, lo quitan, se lo llevan, y al día siguiente tenía estómago. Y entonces, no, mire, pero aquí hubo un mal procedimiento, aquí se equivocaron, quítele eso porque no sirve, que está enfermo, y que para curar a la persona. Y otra vez, un segundo, estómago, y ven los exámenes y mira, aquí está lo que quitaron. Solo Dios puede hacer esas cosas. Pero no podemos decir: la persona es algo fuera de este mundo. No es la persona. No es el enfermo que ahora vive. No es la persona que se salvó en un accidente y que era de muerte. No es la persona. Es para la gloria de Dios. Es para que el Señor sea honrado y glorificado en la vida, en la muerte también. Ya no nos gusta cuando es de muerte. Sí. El Señor Jesús, hablando de Lázaro, dice: esa enfermedad no es para muerte, es para honrar a Dios. Nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie sabía que iba a morir, y murió de veras. Y el Señor lo resucitó. Nadie sabía cómo el Señor, como el Hijo de Dios, iba a ser glorificado en la vida de Lázaro. Muere, y pudieron haber pensado: no, se murió, entonces ya muy tarde, o sea que no sirvió para nada. En el velorio quizás van a predicar y va a hacer algo ahí. Y el Señor lo resucita. Esto no significa que la enfermedad sea siempre de Dios, o que Dios siempre nos inflige la enfermedad para enseñarnos una lección. En un mundo manchado por el pecado, la enfermedad, las dolencias y la muerte siempre estarán con nosotros. Somos seres caídos, con cuerpos físicos, propensos a la enfermedad y a las dolencias. Y aunque yo ore, decrete, reclame, Dios no va a cambiar sus planes. Alguien puede hacer ayuno, oración, puede ir a evangelizar, puede hacer una caminata de aquí a 20 kilómetros, 50 kilómetros, pero eso no le va a torcer el brazo a Dios. De que Dios diga: por lo que hizo, entonces le voy a escuchar la oración. El rey Ezequías no hizo absolutamente nada más que orar de corazón. Y aquí vemos cómo el Señor tiene un plan con las enfermedades
con la vida y con la muerte. No es el plan de Dios, fíjense bien, no es el plan de Dios que una persona no muera. No es el plan de Dios ese. O sea, que alguien pueda llegar a 80 años, 90 años, 100 años. He oído que hasta de 115 años. Pero ¿qué calidad de vida hay en esa situación? Dios dice, no, ya estuvo, ya son 115 años ahí en la tierra con todas las limitaciones de la edad. Entonces no piense usted que la muerte es una maldición. No piense que la muerte es un castigo. De ninguna manera. A nadie le agrada pasarlo. A nadie le agrada, nadie encuentra placer de decir, ay, se murió mi mamá, qué bien. No, nadie hace eso. Se murió mi hijo, ay, qué bien. No, nadie. Pero Dios tiene un plan cuando llega esa situación. Bueno, lo tercero que queremos ver es orando con entendimiento por las enfermedades. Bueno, Segunda de Corintios capítulo 12. Recordando lo que acabamos de mencionar con el apóstol Pablo, de el problema que él tenía de salud. Dice, versículo 8, Segunda de Corintios 12, 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas fueron las palabras del Señor. Y ahora Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiere decir que cuando Dios no responda como nosotros le estamos diciendo por la enfermedad, dice que en ese momento entonces vamos a decir, Señor, que repose sobre mí Cristo, la paz de Cristo, el amor de Cristo, la unción de Cristo en medio de la enfermedad. Señor, estoy viviendo esto, estoy pasando esto, pero Señor, si tú no quieres, está bien, Señor, que se haga tu voluntad. Pero no nos vamos a poner a tratar de forzar a Dios orando por algo que Dios no quiere que suceda. El Señor Jesús habló sobre las necesidades, sobre el hecho de acudir a un médico. Y es bíblico, está bien acudir a un médico. Hay personas que piensan que no se debe ir de un médico porque es falta de fe. Hay personas que dicen, no hay que tomar medicina porque es falta de fe. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Así que puede quedarse, manifesta. Veamos por favor en Mateo capítulo 9, versículo 12. Mateo 9, 12. Dice, Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces el Señor está reconociendo ahí, los enfermos tienen necesidad del médico. Los enfermos tienen necesidad no de ir donde un curandero, sino ir donde un médico, alguien que ha estudiado. Y en esta época ya habían médicos, y hay un siervo del Señor, uno de los escritores de los evangelios, que era médico. Entonces el Señor está reconociendo y dice, sí, vaya donde el médico. Hay necesidad, vaya y hágale caso y tome lo que le diga y cómprelo. Dios tiene muchas maneras de obrar en nuestras vidas. No sabemos cómo, pero el Señor lo hace. Juan capítulo 9. Esto es bien interesante sobre cómo en la multiforme sabiduría de Dios el Señor hace milagros. San Juan 9, versículo 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra. El Señor Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva
y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. No dice limpio, porque ese no era el punto, no era lo importante limpiarse, porque viene de saliva. A lo que quiero llegar, hermanos, es que en la Biblia nos enseña que no hay una fórmula para hacer las cosas. El pastor X escupió ahí, voy a hacer lodo con eso que escupió ahí. Vaya, ¿quién tiene algún problema? Aquí está la medicina. Es multiforme como Dios obra, y hoy en día no he visto esto. Pero que lo hizo el Señor, lo hizo. Que sanó, sanó. Y era alguien que regresó viendo cómo fue al estanque, lo llevaron y ahí se lavó, y la respuesta no estaba en el agua, la respuesta no estaba en la saliva ni en la tierra, sino en creer lo que el Señor Jesús había hecho. Y el Señor Jesús había hecho un milagro, y era nada más un proceso, y el milagro ya estaba hecho. ¿Qué dice Mateo capítulo 8, versículo 16? Mateo 8, 16. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo, Él ya hizo el milagro, solo es de esperar que el Señor obre en la forma y manera que Dios quiera. Quiero que busque, por favor, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14. Y hay algo que necesitamos entender en cuanto a las enfermedades. Proverbios capítulo 14. ¿Qué dice la escritura de que el entendido ve el mal y qué hace? Y se aparta. ¿Pero quién? El entendido. El que no es entendido sigue derecho, sigue recto al riesgo. Pero vea lo que dice Proverbios 14, versículo 16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos extraer de acá? De que el insensato es aquella persona que le están diciendo: mira, esto es peligroso, esto es riesgoso. Y el insensato le están diciendo y le están advirtiendo: miren, no haga eso, miren, no haga eso. Entonces la persona se convierte recibe el calificativo de insensato con las decisiones que toma, en donde no le importa. Y entonces viene y llega a las consecuencias que le estaban advirtiendo: no lo haga, mire, esto es peligroso, esto es dañino. Y caemos en situaciones en donde después, demasiado tarde. Y el Señor envió la advertencia, y el Señor usó la previsión. Mire, estas son las cosas. No es que le estén negando de decirle la verdad y los riesgos, sino esto puede pasar, esto puede suceder. Bueno, a manera de conclusión, lo que podemos decir es que las enfermedades nos vienen a nosotros por causa del pecado original. Ahí nació todo, ahí fuimos infectados todos de las enfermedades. La respuesta no consiste en decretar o rechazar las enfermedades, que yo no las recibo y cosas por el estilo, porque no dependen de lo que uno diga, sino de la voluntad de Dios en nuestras vidas. No toda enfermedad
tiene un propósito de Dios, pero en muchas de ellas Dios sabe lo que quiere lograr que suceda en nuestros corazones, en el cuerpo enfermo. Y cuando usted se enferme, dele gracias a Dios, porque Dios a lo mejor quiere hablar algo con usted, quiere tratar algo con usted o con quienes le rodean. Tampoco se trata de buscar culpables con las enfermedades, responsabilizar a alguien que por esa persona yo me enfermé, o que por esa persona se enfermó mi ser querido. De ninguna manera, porque Dios sabe lo que está haciendo con cada uno. Dios nos manda a ser prudentes y a honrarlo al Señor, a honrar al Señor con toda circunstancia. Dios, el pecado y las enfermedades, en todo momento es de honrar al Señor, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea leve, sea grave, sea para muerte, es de honrar al Señor en medio de la enfermedad y darle gracias a Dios, porque Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros y nos manda a ser prudentes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú conoces la condición de cada uno. Señor, no nos agradan las enfermedades, no tienen placer las enfermedades. Señor, permítenos alzar nuestros ojos a ti en medio de la crisis, en medio del dolor, a confiar en ti, Señor, en medio del sufrimiento. Señor, guarda nuestros corazones de empuñar nuestras manos contra ti. Señor, guárdanos. Guarda nuestras mentes al hacer conclusiones, al hacer análisis. Señor, ayúdanos y concédenos que en toda enfermedad, que en toda muerte, Señor, te honremos, te glorifiquemos y confiemos en ti, Señor. Que oremos, que pidamos por sanidad, que pidamos, pero no esperando que se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. Señor, gracias por las enfermedades. Señor, gracias porque aquellos que has llamado a tu presencia, lo has hecho para disfrutar de ellos y para que ellos disfruten de ti, porque estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a Jehová aquellos que viajan a su presencia. El creyente que parte de esta tierra no muere, sino que empieza a disfrutar la verdadera vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por cada enfermedad que tú has permitido en tu pueblo, que cumpla el propósito por lo cual tú la has permitido, tú la has enviado, como sea. Señor, hay propósitos santos, divinos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, danos corazones agradecidos y a ser prudentes, a ser sabios, para no seguir el camino que llevamos hacia las enfermedades. Señor, en el nombre de Jesús, tu gracia, tu sabiduría, para que en la salud o en la enfermedad te honremos, te glorifiquemos, Señor, te exaltemos, Señor, con todo nuestro corazón. Allí, en el lecho de enfermo, Señor, que te honremos a ti. Señor, allí en el hospital, allí en la cama, Señor,
sin poder hablar, sin poder movernos. Pero Señor, que nuestro corazón siempre te honre, porque todo es para tu gloria, Señor. Porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Dios Todopoderoso. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú seas honrado, tú seas glorificado, Señor, con nuestras vidas. Y podamos ver que el resplandor del Rey ilumina nuestras vidas allí en tu presencia, Señor. Y que podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Aquí, mientras estamos en esta tierra. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, te alabamos, Señor. En la enfermedad te exaltamos, Señor. Oh sí, Señor. El resplandor del Rey, vestido en majestad, que toda la tierra hoy se regocije en él. Un haz de luz se lee, las tinieblas huirán y tiemblan al oír el sonido de su voz. Eres grande, Señor. Oh sí, Señor. Grande eres, Señor. Mi Dios, yo diré cuán grande es mi Dios, yo cantaré cuán grande, cuán grande. Oh, eres grande. Eres grande, Señor. Eres grande, Dios supremo. Eres grande, Señor. Nombre supremo, de alabar, yo cantaré cuán grande es mi Dios. Cuán grande Oh, eres grande, Señor. En medio de las enfermedades, eres grande. Eres grande, Señor. Aleluya. yo cantaré cuán grande es mi Dios. Nombre supremo, digno de alabar, yo cantaré cuán grande es mi Dios. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Es mi Dios, yo diré